Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuánto recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande.
Señor, bendecimos en esta hermosa mañana tu hermoso amor, Señor, ese amor eterno, ese amor glorioso, ese amor que nos ha rescatado, ese amor que hoy nos mantiene gozosos, ese amor que hoy llena de esperanza nuestra vida. Gracias, Señor, gracias por ese hermoso amor, por ese incondicional amor. Te bendecimos, Señor, en esta hermosa mañana del domingo. Presentamos este tiempo delante de ti. Tu palabra, Señor, nuestros corazones atentos a ella, humildemente, Señor, con mansedumbre, poniendo nuestro oído, pero también, Señor, nuestro deseo de ponerlo por obra. En el nombre de Jesús bendigo este momento y a cada uno de los que me escuchan. Amén y amén. Amada iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Hoy quiero también saludar de una manera muy especial al pastor Eliezer. Pastor, Dios lo bendiga. Y bendiga también la iglesia Berea, la iglesia bautista de Berea allí en Pereira. Ellos en este momento están conectados también con nosotros. Hoy nos han invitado para compartir la palabra este domingo con ellos. Así que a todos ustedes allí en la iglesia Berea, el Señor les bendiga grandemente. Reciban un saludo de la primera iglesia bautista de Manizales. Mi nombre es Juan Daniel Buenaventura. Y bueno, invitarlos para que juntos meditemos en la palabra del Señor en esta mañana. Nosotros hemos venido estudiando el texto del Evangelio de Lucas y ya para este momento vamos en el capítulo 18, del versículo 9 al 14. Eso es lo que nos corresponde estudiar hoy. Así que los invito para que abran sus Biblias en Lucas 18, del 9 al 14. Hemos llamado nuestra enseñanza de hoy, la hemos titulado Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Entonces, hagamos la lectura. Lucas 18, del 9 al 14 dice: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, contextualizando, hemos venido hablando durante estos últimos días acerca del reino espiritual y el reino físico del Señor. Los textos anteriores en Lucas nos han estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo, pero también que esa segunda venida de Cristo es para instaurar su reino físico, pero también hemos dicho que en este momento, en la actualidad, nosotros vivimos dentro de un reino espiritual. Es un reino que no se ve, es un reino presente, pero vendrá uno que será físico, que todos verán, y está en el futuro. Entonces, hemos dicho que para hacer parte del reino físico, del reino futuro, es necesario estar inscritos o hacer parte del reino espiritual actual, del reino presente. Todos aquellos que entren a disfrutar del reino futuro y venidero del Señor tendrán que primero haber vivido durante este tiempo o durante el tiempo previo, haber vivido dentro del reino espiritual que Jesús vino a instaurar, pero que los judíos no aceptaron porque ellos querían ver el reino físico y no en este orden. Primero, el Señor va a reinar en el corazón de los hombres. Primero debe reinar en tu corazón para luego sí traer ese reino a la tierra, en donde toda la tierra será gobernada por Él con justicia y con paz. En eso estamos. Y este texto que nos corresponde ver hoy resuelve la pregunta de, bueno, ¿y cómo entrar entonces a ese reino espiritual?
porque yo estoy interesado en hacer parte del reino futuro, del reino físico, pero sé que debo hacer primero parte del reino espiritual. ¿Cómo hago yo para entrar en el reino espiritual primero? Y es precisamente desarrollando esta pregunta que Jesús desarrolló a través de esta parábola de la historia del fariseo y el publicano. A través de esa parábola es que el Señor les va a enseñar a sus oyentes cómo se entra al reino espiritual. Bien, entonces devolvámonos allí a Lucas 18 en el versículo 9. Decimos, así comenzó Jesús a hablarles: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Me gusta un apunte que hace MacArthur. Es uno de los autores que reviso para preparar nuestras prédicas. Él escribió esto, quiero leérselos textualmente. Siempre ha habido dos sistemas de religión en el mundo. Uno es el sistema de Dios, o sea, el sistema del logro divino, y el otro es el sistema humano o el sistema de los logros personales. Básicamente, lo que propone este texto es que hay un hombre que está fundamentando su religión como la fundamenta la gran mayoría de las personas en el mundo, y consiste en alcanzar la bendición de Dios, la vida eterna, la salvación a través de los logros personales. Pero hay otro, que es nuestro hombre aquí, nuestro publicano, que más bien va a asentar su esperanza no en él, no en sus capacidades, sino en el logro divino, lo que logró el Señor para él en la cruz. Sigo leyendo de MacArthur, comparando estos dos sistemas. Uno es la religión de la gracia de Dios. El otro es la religión de las obras de los hombres. Uno es la religión de la fe. El otro es la religión de la carne. Uno es la religión del corazón sincero y lo interno. El otro es la religión de la hipocresía y lo externo. Así que, mis amados, aquí tenemos a estos dos personajes que están representando las únicas dos formas en que la gente puede vivir algún tipo de religión. La gran mayoría mejor dicho, todas las religiones, exceptuando el cristianismo, enseñan que debes hacer algo por tus propios medios para alcanzar la salvación, que te debes esforzar y que debes cumplir ciertos requisitos y ciertas normas y hacer ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios para alcanzar la salvación. El cristianismo es la única de todas las religiones que existen que habla acerca de que lo que nos hace a nosotros salvos no es el logro personal, sino el logro divino. Es la acción de Jesús en la cruz, que por gracia nos ha hecho salvos. Una gran noticia, como la que pudo encontrar en algún momento un hombre como Martín Lutero, encerrado allá en un monasterio, angustiado por sus múltiples pecados, un hombre que diariamente se confesaba y confesaba toda clase de minucias, incluso en torno a su forma de ser y su pecaminosidad, y angustiaba su vida porque veía que no lograba vencer sus pecados y el temor a ser condenado. Pero estudia la palabra del Señor y comienza a gozarse su alma y su ser cuando descubre en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que la salvación ya no era por méritos humanos, que era por la gracia y por la fe y la justificación de la cruz de Cristo por nosotros. Es una gran noticia saber esto, pero qué triste que las personas escogen siempre el otro camino, el del esfuerzo humano, el del enaltecimiento personal, el demostrar hasta a través de mi vida y de mis acciones que merezco algo de Dios. Y así viven las personas. Y cuando medio logran cosas, se confían. Y si son muy religiosos, se consideran superiores a los demás, como le pasaba a este fariseo que confiaba, dice el texto en el versículo 9, en sí mismo como justo. ¿Qué lo hacía sentirse justo? Sus buenas obras,
¿Y qué lo hacía despreciar a los demás? Lo mismo, que él se comparaba con las demás personas y veía que ninguno cumplía como él las demandas de la religión. Por eso se consideraba a sí mismo justo. Así que mis amados, para este momento, el Señor le está hablando a un pueblo judío que está inmerso en un sistema religioso, el sistema religioso de la época, que había perdido. Porque aunque tenían el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento había sido claro en torno a la gracia, y aunque Cristo no había muerto en la cruz, ya la gracia existía y ya la necesidad de arrepentirse y de tener fe en Dios existía. Pero ellos, y más estos fariseos que enseñaban la ley, que eran los doctos, habían olvidado lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Y habían enseñado una falsa religión basada en la capacidad humana, basada en las buenas obras, basada en la justicia personal, en el cumplimiento de los rituales, el cumplimiento de lo externo. Y no solo eso, sino que a la ley que ya existía le hicieron adiciones y adornos y la hicieron aún más difícil de cumplir. Y la gente, dice la palabra, que los seguía a ellos, en vez de alcanzar la salvación, se hacían doblemente acreedores al castigo. Bien, estos judíos, la cultura judía, muestra que los judíos religiosos de la época oraban hasta 3 veces al día. Ellos oraban a las 9 de la mañana, oraban a mediodía, y la última oración era a las 3 de la tarde. Y consideraban además que si lo hacían en el templo, esas oraciones iban a ser más eficaces. Por eso con frecuencia se les encontraba en el templo a las 9, al mediodía, a las 3 de la tarde, llevando a cabo sus oraciones. Quiero decir, mis amados, que nos encanta orar en el templo, que ahora que lo hemos tenido cerrado, pues no hemos podido orar en él. Pero quiero también decirles que nuestras oraciones no son eficaces porque las hagamos en el templo. No es el templo lo que logra hacer que nuestra oración sea eficaz. El mismo Jesús lo habló en torno a la oración y a la adoración, porque todo esto va junto. Se lo habló a la mujer samaritana en Juan 4, 21 al 23, porque tanto los judíos como los samaritanos tenían una idea de que la adoración solo debía ser en determinado lugar. Y como que si se hacía en otro lugar no funcionaba igual. Pero miren lo que dice Jesús en Juan 4, 21 al 23. Le dijo Jesús a la mujer samaritana: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, o en el templo en Jerusalén, adoraréis al Padre. No va a ser en el monte donde los samaritanos acostumbraban a adorar, ni tampoco en el templo donde los judíos iban a orar. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, y aquel que ora, está adorando también al Señor, aquel que verdaderamente ora o adora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que hace importante, poderosa y efectiva nuestra oración o nuestra adoración. No el lugar, no la postura, sino que sea en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto como con el fin de quitar del medio de las personas muchas veces que creen, como la cultura, como la religión tradicional, que solamente se puede orar con efectividad si vamos hasta la iglesia, si nos postramos allá en el lugar. No, eso no es así. El Señor aquí habla que es interno, que es cuando tú lo haces en espíritu y en verdad. Así que bueno, el tema de cómo hacer parte del reino espiritual para luego poder tener herencia en el reino físico, lo desarrolla el Señor hablándonos de 2 personajes. El uno, el fariseo, ya lo vimos, y el otro, el publicano. 2 extremos de la sociedad, 2 extremos religiosos. El fariseo, religioso. El publicano, un pecador. El fariseo, respetado por la gente. El publicano,
odiado, rechazado, porque era un ladrón, era el que cobraba los impuestos. Y aparte de eso se le achacaban cualquier cantidad de pecados. Así el Señor nos muestra entonces a estos dos personajes, y seguramente dentro de los que están escuchando a Jesús hay varios fariseos y seguramente publicanos también. Y Jesús los saca en esta historia. Me imagino a los fariseos sacando pecho y diciendo: uy, póngale cuidado cómo nos va a dejar de bien parados en esta historia que va a contar Jesús. Ellos estaban pensando que les iba a ir bien, pero no. Mire lo que pasó. Del fariseo, ¿qué sabemos? Del fariseo sabemos que oraba, lo acabamos de leer, ahorita lo vamos a mirar un poco más detallado. Del fariseo sabemos que ayunaba, y del fariseo sabemos que diezmaba. ¿Qué sabemos del publicano? Un pecador, una persona que no es digna ni siquiera de compartir el templo, y si quiere estar en el templo, le toca hacerse por allá, en una esquina, en un rincón lejos, que no nos toque. Decían los fariseos: ¿qué tal yo tocar a un publicano? Quedo religiosamente impuro. Entonces había un rechazo, y ellos sabían, estos publicanos, que si querían ir a orar al templo les tocaba hacerse por allá lejos. Eso es lo que sabemos de ambos. Retomemos en Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo. ¿A qué? Subieron a orar. Aunque eran muy distintos, los unía la actividad común de orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Así que subieron a orar. ¿Qué motivación pudieran tener para orar? Muy probablemente ambos querían ser justificados delante del Señor, es decir, recibir perdón por sus faltas y sus pecados. Seguramente el fariseo necesitaba ir delante de Dios a presentarse y a presentar su vida pecaminosa. Lo mismo haría el publicano, pero lo hicieron desde ópticas diferentes. Ambos querían encontrar el perdón, pero uno exhibió justicia personal y el otro arrepentimiento y humildad. Continuamos, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, y lo señaló de lejos. ¿Has escuchado a la gente decir: ah, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, Diosito y yo, Chuchito y yo, la vamos pero bien? ¿Y en dónde reposa esa confianza? En el hecho de que se han portado bien, en su propia justicia, y en el hecho de que se han comparado con otros. No, es que yo no soy tan malo como fulanito, yo no soy tan malo como peranito. Y esa comparación les hace sentir paz delante de Dios. Pero cuán equivocados están, es lo que el Señor quiere mostrarles a estos fariseos. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 6:5. En el Sermón del Monte, el Señor habló anticipadamente de esas actitudes de orar, de ayunar, de diezmar, que se pueden hacer de una forma religiosa. Uno puede orar de una forma religiosa, ayunar de una forma religiosa, diezmar de una forma religiosa, y por lo tanto no recibir de parte de Dios ninguna recompensa. Por ejemplo, en torno a orar, dijo Jesús allí en el Sermón del Monte en Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y vemos entonces que el fariseo en nuestra historia está puesto en pie. Era una posición normal. Yo también podía estar sentado, también podía estar postrado, arrodillado, boca abajo. Y este hombre está puesto en pie y también está expresando con su boca sus cualidades, sus virtudes. Delante de Dios está haciendo ver a Dios, le está queriendo hacer ver a Dios cuánto se ha ganado el favor de Dios y su perdón. Algo como: Señor, perdóname. ¿Por qué me vas a perdonar? Pues porque yo oro,
porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque no soy como los demás hombres. Por eso sé que merezco tu perdón. Pero el Señor está juzgando esa manera de acercarse a Él, porque están exhibiendo su propia justicia, como ya lo dijimos. El problema, mis amados, y es que aunque Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, no escucha las oraciones de personas como este hombre. Tremendo, ¿no? Que Dios no tiene limitaciones para nada, pero Él decide voluntariamente no escuchar oraciones como estas, pues vemos claramente que el texto está diciendo allí que oraba consigo mismo de esta manera. Allí está demostrando, quizás consigo mismo, es posible, no le tiremos tan duro al fariseo, no digamos que está gritándolo, Señor, gracias porque no soy como estos hombres. No, seguramente está hablando pasito para él, pero tristemente, aunque tiene toda la pose, toda la cara y toda la presencia de estar orando, esa oración no está siendo escuchada por Dios. Dios, cuando ve el corazón de alguien así, se tapa los oídos y dice, no oigo, soy de palo. Y este hombre hablaba consigo mismo porque esa oración no estaba llegando a la presencia del Señor. Sí, Dios no escucha todas las oraciones. La Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, habla acerca de que Dios no escucha la oración de los impíos, no las escucha. Mira, Juan 9:31, Jesús al respecto dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Tremendo, ¿sí o no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, al que es temeroso, al que hace su voluntad. Pero ¿cuántas personas están levantando su oración a Dios y Dios no los está escuchando? Y es verdad, es tremendo saber que hay personas a las cuales Dios no escucha porque tienen el corazón orgulloso, como lo tiene este hombre, y no se han humillado delante del Señor. Mira, por ejemplo, más textos en el Antiguo Testamento. Jeremías 14, del 11 al 12 dice, y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré. Otro, Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Estamos hablando acerca de que Dios no escucha las oraciones de los impíos. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Peor aún, fuera que listo, no la escucha, pero es que resulta abominable a los oídos de Dios la oración de aquellos que apartan su vida de la ley. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón, dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Allí está hablando acerca de que la iniquidad impide que seamos escuchados a la hora de orar. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Le está hablando al pueblo desobediente, al pueblo idólatra. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, porque tampoco se trata de que vamos a hacer oídos porque la vamos a multiplicar. No, tú puedes tener una sola oración, pero tenerla con el corazón correcto y vas a ser oído. Y puedes tener cantidad de oración, pero teniendo esa mentalidad de autojustificación, de orgullo, así ores y ores y ores, no vas a ser escuchado. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Jeremías 11, del 11 y 14 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y yo, y no los oiré.
Tú pues no ores, versículo 14 de Jeremías 11. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Tremendo que llegue un momento para un fariseo de aflicción, pero como tienen esta forma, pensando que se han ganado el favor de Dios, pensando que Dios tiene que responderles, porque ellos se han ganado el favor de Dios, tristemente el Señor no va a responder. Finalmente, Isaías 59, del 1 al 2, en torno a que Dios no escucha a los impíos, dice, Isaías 59, del 1 al 2, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ese no es el problema, ni se ha agravado su oído para oír, no es que Dios haya perdido el oído, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, ese es el problema, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien, queda claro, mis amados, que Dios no escucha todas las oraciones, solamente las oraciones de personas humilladas. ¿Cuándo podría Dios escuchar la oración de un impío? ¿Cuándo podría Dios escuchar la oración de un pecador? Solamente escuchará la oración de un pecador cuando sea de arrepentimiento. Esa oración sí va a escuchar el Señor. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que dijéramos que ya los impíos no tienen forma de ser oídos? Todos somos malos, todos somos impíos, todos hemos pecado, pero cuando nos humillamos, nos arrepentimos, cuando entendemos que no es por nuestra justicia que vamos a ser ayudados, sino por su gracia y su misericordia, cuando nos humillamos, es que el Señor escucha. Mira este ejemplo, el rey Acab. ¿Has oído hablar del rey Acab? Un hombre que se casó con una mujer llamada Jezabel, y ambos llevaron a Israel a adorar a Baal. Era un culto que incluso pedía sacrificios humanos de bebés recién nacidos al fuego. Los presentaban. Israel, el pueblo de Dios, estaba adorando a los Baales a causa de un hombre como Acab, del rey Acab y de su esposa Jezabel. Pero un día el Señor le envió el profeta Elías, que le advirtió el juicio que vendría sobre él, sobre su familia, por el pecado que estaban haciendo cometer a Israel. Y este hombre, en un momento de arrepentimiento, habló, oró al Señor, y aunque fue tan malo, tan perverso, mire lo que dice la palabra, cómo mueve un hombre tan malo y tan impío, cómo pudo mover en un momento el corazón de Dios hacia la misericordia. Primera de Reyes 21, del 27 al 29 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las palabras de juicio que le estaba trayendo el profeta, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Ojo, que el texto está diciendo, efectivamente este hombre se arrepintió, se humilló. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Una muestra de misericordia hacia la vida de Acab, que no traería ese juicio en vida de Acab, sería después. Movió el corazón de Dios cuando este hombre se humilla. Qué tremendo cuando tú vas a orar en esa condición de humillación. ¿Cuánto logras de la mano de Dios? Pero qué triste cuando vas a exhibir cuánto es que ayunas, cuánto es que oras, cuánto es que diezmas. ¿Cuántos hemos delante de Dios traído nuestro diezmo y le hemos dicho al Señor, bueno Señor, ya diezme, ahora le toca su parte, a ver cómo voy yo ahí? ¿Sí o no? Nos mueve el comprar de Dios cosas, el mostrarle a Dios nuestra justicia. Mis amados, nosotros no podemos comprar nada de Dios. La palabra dice que la mejor obra que tú hagas sobre esta tierra es como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. La obra más justa que tú puedas realizar en esta tierra, cuando la cometes y la haces buscando tu propia justificación, Dios la ve como un trapo de inmundicia, como algo asqueroso, y de nada va a servir. Otro ejemplo de cómo Dios escucha la oración de un malvado, de un pecador, de un impío,
cuando éste se arrepiente. Es el caso de Nínive. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Que el Señor le dijo, te vas a ir a Nínive y les vas a predicar que yo voy a destruir a Nínive, porque estoy hasta el colmo de sus pecados, que se arrepientan o si no los voy a destruir. Y Jonás, después de ser por ahí desobediente y lo tragó el pez y todo lo demás, finalmente va, predica y esta gente se arrepiente. Dios estaba decidido a traer un juicio, pero miren lo que pasó. Jonás, capítulo 3, del 6 al 10, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, eso era un ayuno, sino cúranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mis amados, Dios no escucha la oración de los impíos cuando se autojustifican, pero Dios escucha la oración de un impío cuando se humilla. Amén. Dios conoce y escucha todas las cosas, nos queda claro, pero la única oración del impío que Él escuchará es la oración de arrepentimiento genuino. Bien, el fariseo oraba. Ya vimos qué tipo de oración era y bajo qué marco estaba levantándose esta oración. Ya se podrán ustedes imaginar el fruto de esa oración. ¿Qué más hacía? Dice aquí el texto que ayunaba 2 veces por semana. Imagínense ustedes que según la ley judía solamente se estaba obligado en el año, en todo el año, a guardar un ayuno, el día de expiación. Un día en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, presentaba la ofrenda por un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Ese día se ayunaba, era obligatorio ayunar. Listo, ese era el ayuno que por ley había que guardar. Pero estos hombres, como les dije ahora, religiosos, le añaden y adornan la ley con más esfuerzo y con sacrificios que no pide, buscando justificarse delante de Dios. Entonces, se sabe por la historia que ayunaban los lunes y los jueves de cada semana. Estos hombres, este fariseo, gracias Señor porque yo ayuno los lunes y los jueves. No soy como este publicano. ¿Saben qué pasaba los lunes y los jueves en Jerusalén? Era el día en que los campesinos llegaban a la ciudad y había muchas personas, multitud de personas. Entonces era el momento más apropiado para, según la historia, se untaban polvos en la cara estos fariseos, se vestían medio andrajositos ese día y salían a mostrarle a la gente que estaban ayunando para que se dieran cuenta de cuán santos, cuán religiosos, cuán aceptados eran delante de Dios. Mi amado, yo no sé si tú eres como esos cristianos que miran a los demás mal porque tú logras orar 2 horas en el día y de repente juzgas al que no oró 5 minuticos. No sé si tú eres de los que ayunas 3 días y llegas a la iglesia a chicanear. ¡Oh! Vengo de un ayuno de 3 días. No, mejor dicho, está levitando. No toca el suelo. ¿Y cómo mira a esa persona a los demás? ¡Oh! Ustedes, qué pesar de ustedes, pecadores que no son capaces de ayunar. Yo estoy lleno de unción, vengo de ayunar 3 días. Esta forma que hoy estamos juzgando a los fariseos, ojo porque la podemos tener nosotros. Podemos estar juzgando, es que, ¿qué me va a decir a mí el líder o el pastor si yo oro más, si yo ayuno más, si yo tengo dones, si yo hago esto y hago lo otro? Mis amados, si tú estás exhibiendo tu justicia y lo que eres capaz de hacer para el Señor, déjame decirte que te estás autojustificando y que estás comparándote con los demás,
y delante de Dios te estás metiendo en un problema. Deja, dice la Biblia, ¿has logrado algo para ti? Calladito, guárdatelo para ti. Si lo has logrado, no te compares con otros, ni le chicanías a otros de lo que eres capaz de hacer por el Señor. No, calladito, no te compares, no juzgues, porque este hombre juzgaba a los demás como inferiores. Es que yo tengo unción, es que yo tengo esto, yo tengo lo otro. Tú no sabes cómo Dios está mirando a la otra persona. Tú no sabes la otra persona cómo se está presentando delante de Dios, con qué corazón lo está haciendo. Y no vaya a ser que termine ese que tú estás juzgando justificado y tú, que estás haciendo todo eso, no vayas a alcanzar justicia porque estás exhibiendo tu propia justicia. Así que el fariseo ayunaba los lunes, los jueves, aprovechaba que la gente estaba, que había público, para que le vieran la cara. Y allí en el Sermón del Monte, en Mateo 6:16, también lo habló Jesús y les dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros, es decir, no se pongan esa ropa de pobre, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Quién ayuno? De cierto os digo que ya tienen su recompensa, que los vean y que los aplaudan, pero del cielo no van a tener ninguna recompensa. ¿Qué más hacía el fariseo? Diezmaba. Los levitas eran los encargados de recibir del pueblo judío los diezmos. De eso vivían, de los diezmos que el pueblo traía. Y estos hombres, estos fariseos, conocían la ley del diezmo, pero como les dije, por ejemplo, en el ayuno era una vez al año. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Y con el diezmo era igual. Hay una ley. Miren lo que dice Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente, es decir, por encima de lo que sea, pase lo que pase, gústele o no le gústele, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Sí o no? Esa es la ley. Pero los fariseos querían ir más allá. El texto claramente menciona el producto del grano. El grano era lo que se llevaba como diezmo a los levitas. Pero cuando Jesús juzgó a los fariseos, dijo esto en Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Esos no son granos, mis amados. Esos son especies aromáticas. Ellos eran tan meticulosos que hasta de la menta, del eneldo y del comino, algo que la ley no estaba pidiendo que se diezmara, diezmaban. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de justificarse delante de Dios. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, es decir, diezmar es necesario, pero sin dejar de hacer aquello, sin dejar de que importe la justicia, la misericordia y la fe, que eran lo que estos hombres no exhibían, no mostraban. En Lucas 11:42 hace también una lista de lo que ellos diezmaban. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Imagínense, eso tampoco lo pedía la ley. Las hortalizas, pues uno pensaría, hombre, si hay que... No, la ley pedía el grano, pero estos llevaban la menta, la ruda. Miren, esas son maticas, son cositas. Y las hortalizas, pues bueno, hay unas hortalizas más grandecitas. Pero ellos lo hacían queriendo estar por encima de la justicia de Dios. Querían ser más santos que Dios. Dice, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ahí era donde la embarraban. Esto os es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces quiero que escuchen esta oración de William Barclay, otro comentarista, y él dice, el fariseo no iba realmente a orar, iba a informar a Dios de lo bueno que él era. Dice William Barclay, el fariseo no iba realmente a orar, no, él iba a chicanear. Iba a chicanearle a Dios lo bueno que era y de cuántas cosas merecía. Por ejemplo, el perdón. Él sabía que que necesitaba el perdón, pero iba con esta mentalidad.
¿Quién era el otro? Mis amados, el publicano. Ya vamos a terminar. El publicano, un pecador. Como decimos vulgarmente y me perdonan, una pichurria, una chunchurria. Un personaje con el que estos fariseos no querían tener contacto. Hágase lejos. Y por eso dice allí el texto que el hombre se hizo lejos. A la hora de venir a orar, se había hecho lejos. E incluso mientras el otro estaba en pie, orando, dice aquí la palabra que este otro no levantaba ni la vista a Dios. Él dijo, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero la traducción más acertada de lo que él dijo sería, Dios, ten misericordia de mí, el pecador. O sea, el más. Ten misericordia de mí, que yo soy el tope. Como el apóstol Pablo alguna vez dijo que él era de todos el más pecador, que él era el último. Él reconocía su condición de pecador. Estaba en lo más bajo. Él decía, hay pecadores, pero yo soy el más. Estoy por debajo. ¿Y qué hacía? Se golpeaba el pecho como una acción, no tanto que lo vieran. Él no estaba interesado en que lo vieran, dándose golpes de pecho, sino que realmente le dolía el alma. Duele el alma cuando se peca. Y la necesidad de golpearla, de sentir ese dolor y decirle al Señor, perdóname, porque yo soy el pecador. Yo soy la tapa de los pecadores. Él se consideraba prácticamente el pecador por autonomacia, el pecador máximo sobre la tierra. Y ahí, después de que el Señor cuenta esta historia, hace una tremenda declaración, una declaración que dejó a sus fariseos con la boca abierta y sin ganas de decir nada más. Versículo 14 de Lucas 18. Os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro. Ambos habían ido a buscar justificación, pero solo uno la recibió, el que menos esperaban ellos, el que no ayunaba, el que no diezmaba, el que no oraba, como lo hacían los fariseos, pero el que se humilló. Ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. MacArthur al respecto dice, sin ningún tipo de obras, méritos, cumplimiento de la ley, logro moral, logro espiritual, logro ritual, penitencias, buenas obras o cualquier otra actividad meritoria, este pecador culpable fue declarado instantáneamente y permanentemente, qué bonito eso, permanentemente justo. Cuando el Señor te ha justificado a ti, lo ha hecho para siempre. Cuando ha lavado tus pecados, cuando tú has ido a los pies de Cristo, Él ha lavado tus pecados. Y el Espíritu Santo que mora en ti te hará siempre reconocer tu pecado y tu maldad. Te hará siempre ir a la presencia del Señor y reconocer que tú eres malo, que tú pecas, que tú fallas. Porque no puedo decir que el que ha sido justificado no vuelve a pecar. No, pecamos. Pero qué dolor en el alma cuando se peca. Qué tristeza fallarle al Señor y poder ir una vez más, cada día. Por eso el Padre Nuestro, cuando tú lo hablas, lo rezábamos en ese tiempo, pero que ahora hay que entenderlo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es cada día que se hace esa oración y se tiene en mente la necesidad de pedir perdón. Es constante, es continua, es permanente. ¿Por qué? Porque somos conscientes de nuestro pecado. La humildad entonces, con lo que termina allí Jesús, el versículo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese enaltecido, el que se humilla será enaltecido, sinónimo de salvación. Ese enaltecido, que el que se ha humillado es enaltecido por Dios, está hablando de ha sido hecho salvo. Pero cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Qué significa eso? Es el más severo sentido. En el más severo sentido de la palabra, es aplastado en pérdida y castigo eterno. El que
se enaltece. El camino de la autoexaltación termina en juicio eterno. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Termino, antes de ir a la conclusión, con 2 frases que me impactaron mucho, y son estas. Los condenados, tremendas frases, 2 frases muy bonitas. Los condenados creen que son buenos. Ojo, los condenados, los que van camino al infierno, creen que son buenos. Los salvos, los que van camino al cielo, saben que son malvados. Hola, ve, la vuelvo a decir. Los condenados creen que son buenos. Los malvados saben que son los salvos saben que son malvados. Otra, los condenados buscan el elogio de Dios. Los condenados, los que van para el infierno, buscan el elogio de Dios porque, he sido tan bueno, he hecho tantas obras de caridad, he cumplido con todas las condiciones que me han puesto. Los condenados buscan el elogio de Dios. Los salvos buscan su perdón. Amén. Concluimos. Conclusión. No hay duda que esta parábola nos enseña ciertas cosas importantísimas acerca de la oración. Voy a señalar 3. 1. Ningún orgulloso puede orar. O bueno, puede orar, pero no será oído. Ningún orgulloso puede orar. Otra frase muy bonita al respecto. La puerta del cielo tiene el dintel tan bajo que no se puede entrar más que de rodillas. Para entrar por la puerta del cielo es tan bajita. De pronto la hermana Eliver es la única que puede pasar derecho porque ya es chiquita. Pero mentira, hasta la hermana Eliver se tiene que arrodillar. La puerta del cielo tiene el dintel tan bajo que no se puede entrar más que de rodillas. Primera conclusión, ningún orgulloso puede orar. Segunda, nadie que desprecie a sus semejantes puede orar. Nadie que se considere superior a los demás puede orar. En la oración no nos podemos encumbrar por encima de los demás. Cuenta la historia de William Berkeley, que una vez iba hacia Escocia, creo, si no estoy mal. Me imagino que iría en un tren. Y en su recorrido por esos paisajes tan hermosos, en su ida, era como la víspera antes del invierno. Y vio una cabaña blanca, hermosa, y le llamó mucho la atención lo blanca y lo preciosa que era esa cabaña. Pero de regreso, ya la nieve había llenado el mismo lugar, y cuando contrastó la cabaña que él había visto de ida, la había visto tan blanca, ahora parecía grisácea en comparación con la nieve. Es igual, nuestra comparación no puede ser con los hombres. No te compares con las demás personas. ¿Quieres saber qué tan pecador eres? Compárate con Jesús. Esa es tu medida. Cuando te compares con Cristo, vas a ir de rodillas a pedir perdón, reconociendo tu pecado, reconociendo tu maldad. No te compares con los demás miembros de la iglesia. No te consideres superior porque oras más, ayunas más o diezmas más. No lo hagas. Corres el riesgo de ser un orgulloso y de no ser oído. Finalmente, la verdadera oración brota cuando colocamos nuestras vidas al lado de la vida de Dios. Cuando es al lado de Él que soy comparado. Ahí es cuando yo digo, uy Señor, te necesito. Bien, mis amados, así que hemos llegado al final. Y espero que cuando tú te compares con Cristo, lo que brote de tu alma, de tu ser, sea algo como: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Y qué tal si oramos por eso? Si en este momento puedes delante del Señor presentarte humillándote, no pienses en cuán bueno has sido ni cuánto has hecho por el Señor, cuánto servicio has prestado. Todo eso va a tener recompensa en el cielo porque el Señor es fiel y justo. Pero no pienses en eso para justificarte. No seas como las personas del mundo, de la religión tradicional, que se la pasan cumpliendo normas y ritos, y solo para acallar su alma y como para decir cumplí. No seas como esos que dicen:
ay, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo voy para el cielo. Qué tremenda sorpresa los que vivan así y despierten en el infierno cuando mueran, ¿cierto? Que se justifican a sí mismos. No, tienes que compararte con Cristo. Nadie que se compara con Jesús va a poder decir, ay, es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Compárate con Cristo, porque seguramente tú no matas, tú no robas, tú no le haces mal a nadie, pero comparado con Cristo no hay forma de justificarnos, mis amados. Este fariseo seguramente oraba mucho, ayunaba mucho y diezmaba mucho. No se lo quita a nadie. Pero tristemente se justificó y se apoyó en eso para ser justificado y perdió el año. Oramos. Padre, gracias te damos por la conciencia que pones en nuestra alma, de nuestro pecado, de nuestra pequeñez. Perdónanos por compararnos con otras personas para autojustificarnos, para sacarnos en limpio. Perdónanos por las veces que hemos ido delante de ti a exhibir nuestra justicia para que tú te veas obligado a responder nuestra oración. Hoy entendemos que somos deudores de ti y tú no tienes obligación con nosotros. Si tú nos das la vida cada día, es por gracia y por misericordia. Si hoy nos pudimos levantar, Señor, si hoy estoy al lado de mi familia, si hoy he tenido que comer y que vestir, no ha sido porque me he portado bien, ha sido por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Perdóname por querer pretender comprar el favor tuyo sin humillarme. Perdóname, Señor, por creerme más que los demás, porque he logrado cosas espirituales. Hoy entiendo y comprendo, Señor, que mi regla de medida eres tú y no mis hermanos. Te pido perdón por la actitud orgullosa con la que muchas veces he buscado tu rostro y he exigido que hagas algo. Hoy entiendo y comprendo que lo que haces lo haces por amor y por gracia, y que si hoy termino siendo justificado y perdonado, ha sido por tu sangre preciosa y no por mis méritos. Gracias por esas buenas noticias, porque todos los que hemos comprendido y entendido nuestro pecado y que sabemos que no tenemos forma de resolver el tema personalmente, los que hemos comprendido eso como lo entendió el Martín Lutero y se gozó cuando supo que su pecado había sido perdonado por haber creído en Cristo, que así también hoy nos gocemos y no se nos olvide la gratitud que debemos tener cada día contigo por habernos perdonado. Muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos una feliz tarde, iglesia de Berea. Dios me los bendiga a todos. Pastor Eliezer, gracias por la invitación. A todo el grupo de liderazgo. A Frankie, que me hizo esta invitación también. Bendiciones. Nos esperamos vernos pronto. Ojalá en vivo, en directo, que haya pasado todas estas cosas. Que el Señor los guarde. Iglesia amada, Primera Iglesia Bautista Manizales, Dios les bendiga. Una feliz tarde a todos. Un feliz día.